El lóbulo temporal tiene las áreas auditivas, que se divide en dos partes, área auditiva primaria y área auditiva de asociación. En la área auditiva primaria, esta se encarga de reconocer que hay un sonido o captar un ruido. En el área de asociación auditiva, que está rodeada al área primaria, esta sirve para reconocer. En otras palabras, todo lo que escuchamos con el área primaria, y todo lo que reconocemos un sonido, reconocemos con el área de asociación auditiva. Cuando esta área se malogra, ocurre trastornos llamados agnosia auditiva. Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a explicar sobre el lóbulo occipital. Se encuentra ubicado en la parte posterior de la cabeza, por detrás del parietal, en la región cerebral, por encima del cerebelo. Podemos decir que se encuentra dividido por cada hemisferio cerebral. Su función principal es que se encarga de nuestro sistema visual, ya que recibe información de esta área. Si se llegara a lesionar ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no podría reconocer objetos con la vista. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, en esta oportunidad le voy a explicar sobre la corteza premotora, que es la de color celeste, ya que nos dice que se ubica por delante de la corteza motora primaria. Esta es la corteza motora primaria, la que está de color rojo, y se proyecta de 1 a 3 centímetros por delante. Como también nos dice que se extiende hacia abajo, es decir, la corteza premotora se extiende hacia abajo, ya por la cisura de Silvio. Esta es la cisura de Silvio, esta línea que vemos acá es la cisura de Silvio, y hacia arriba es la cisura longitudinal, que es toda esta parte, como lo podríamos decir, es el centro del cerebro, ¿no? Entonces nos dice que esto es donde une con la corteza motora suplementaria, es decir, que une con esta corteza motora suplementaria, la que está de color morado, ¿ya? Como también nos dice que el área premotora tiene una función específica en los movimientos orientados en forma sensorial, ya que las unidades del área premotora se activan en respuestas a estímulos visuales auditivos y que no tienen células de Betz. ¿Ok? Como también nos dice que esta estimulación eléctrica de esta zona produce movimientos similares a los de la área motora primaria. O sea, son similares sus movimientos, ¿ya? Pero se necesita estimulación más intensa para producir el mismo grado de movimiento, en la cual su función de esta área es almacenar programas de actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada, es decir, programa la actividad motora primaria. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar sobre el área sensitiva, o también conocida como corteza somatosensorial. Esta área está ubicada en el lóbulo parietal, que va desde acá y termina por acá. La función de esta área es procesar información sensorial de la piel, los músculos y las articulaciones. A su vez, detecta e interpreta información sobre el tacto, temperatura, dolor y presión. Nos permite percibir el tamaño, la forma y textura de un objeto mediante nuestro tacto. Y también nos ayuda a controlar la posición de nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasaría si tuviéramos alguna lesión en esta área? Tendríamos déficits de la propiocepción consciente, que es el sentido de la posición y el movimiento. Tendríamos pérdida parcial de la sensación del dolor y la temperatura, y deterioro
del tacto discriminativo. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Ruli. Siguiendo con la corteza cerebral, tenemos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una parte de cada hemisferio cerebral que se localiza en los laterales de la cabeza, por detrás del lóbulo frontal y por delante del occipital. Por lo que es una porción del encéfalo, se encarga de procesamiento más que en todo de la memoria. El lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro, que alberga la corteza primaria de la audición del cerebro y maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante como en tareas visuales complejas de reconocimiento de rostros. Sus lesiones, en el caso del lado derecho, puede causar una pérdida de inhibición del habla, ya que se encuentran asociados altamente con las habilidades de la memoria. En el caso del lado izquierdo, dan lugar a la memoria no verbal, tal como música o dibujos. Profesor, buenas noches. Voy a explicar sobre la área prefrontal. La área prefrontal es una parte de la corteza cerebral, pertenece al lóbulo prefrontal y cumple la función de la corteza prefrontal, coordina con la emoción. En el sentido principal del lóbulo prefrontal es encontrar la apariencia aceptable sobre los impulsos límbicos.